Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, lunes 30 de agosto del año 2021. Iniciamos la semana que cierra este mes de agosto. Un variado menú de informaciones tenemos para comentar en el día de hoy, empezando por el hecho de que todos los partidos políticos pues aceptaron la convocatoria que les hiciera el presidente Luis Abinader para, el conocimiento de las 12 reformas que él pretende impulsar en su administración, entre las cuales están pues la reforma a la Constitución con el tema del blindaje, del Ministerio Público, y ayer hacía una mención, un señalamiento particular y especial, porque siempre se ha estado, el tema más peliagudo de la reforma de la Constitución ha sido el de la reelección presidencial. Tantos cambios que ha habido, por ejemplo, el gobernante pasado modificó la Constitución para beneficio propio, en una ocasión a despecho de las oposiciones dentro de su propio partido, y entonces posteriormente lo intentó hacer de nuevo. Y ahí provocó la ruptura en su partido, todo lo que generó eso, y la militarización del Congreso. Recordemos, aquí se jugó a la democracia tiró su cuplé, si no nos fajamos, aquí nadie sabe dónde estuviéramos al día de hoy. Bueno, el punto es que siempre ha sido así, los gobernantes, lo hizo Hipólito en el 2000, para beneficio personal, para él poder ser candidato, que no podía entonces, y así sucesivamente. Bueno, el presidente mandaba una comunicación al director del Consejo Económico Social, al doctor Rafael Toribio, señalándole que ese tema, creo que el artículo 124 de la Constitución, que establece el tema de la reelección y de ese tipo de cosas, pues es su interés de que eso no se toque en lo absoluto. Definitivamente tenemos muchísima tela por donde cortar en los otros aspectos a discutir. Imagínense ustedes, tenemos que conocer la reforma fiscal. Y la reforma fiscal, sin eufemismos, es quién va a pagar, quién va a aportar los recursos para que el Estado pueda funcionar y para que la sociedad pueda ser sostenible en cuanto a su manejo económico. ¿Quién lo va a poner? Tenemos un 14% de presión tributaria, 14.2, 4, qué sé yo, y no alcanza. No alcanza, por supuesto. Y tenemos, por supuesto, un desastroso uso de los recursos. Lo vemos a diario. Hay quienes se manejan austeramente, hay quienes ineficientes, despilfarrando, y lo vemos siempre, lo hemos visto en otras administraciones y esta no es la excepción. Por más que se diga que nos ahorramos, que hicimos, bueno, el detalle es ese, tenemos una reforma fiscal que al final del día decidirá a quiénes se le colocan los impuestos. Ese es el tema, no es otro. Y hay dos cosas, le decía en mis libros, cuando estudiaba finanzas, en mis libros hay un libro, no sé cuál, de Financial, Fundamentos de Financieros, algo así, no recuerdo ya, Administración Financiera, uno de esos, que decía que en un capítulo que habría de que lo único inevitable en la vida son la muerte y los impuestos. Eso no nos escapamos desde épocas inmemoriales, por aquello de al César lo que es del César, es de impuestos que se habla. Y los gobiernos, los reyes no jugaban con eso te lo quitaban a la maraba. Bueno, el punto es una reforma fiscal ya de por sí es un tema largo y tendido que dará mucho de qué hablar, pero también tenemos la reforma educativa. Acababa de salir la profesora María Teresa y yo comentaba el trabajo que había hecho el Ministerio de Economía y Planificación del estudio de competitividad, en donde 62% de los niños de 10 años no saben leer un párrafo, no entienden lo que decía ahí. Y así sucesivamente crecen con esa laguna y llegan al bachillerato y llegan a las universidades, lo que llegan y imagínate tú, si no entienden un párrafo, mucho menos van a entender una ecuación, ni matemática, ni nada de eso, porque es que tenemos unas grandes falencias en ciencias, en matemáticas, en naturales. No se le enseña, pero los profesores no tienen capacidad tampoco. Bueno, entonces tenemos el tema que, claro, nos hacen los análisis PISA
y la República Dominicana, a pesar de haberse gastado esta millonada con el 4% y ese grupo de las sombrillas amarillas, claro, el 4% se ha ido en pintura, en fabricar escuelas, en hacer negocio. Hay unos escándalos pendientes y unas auditorías. ¿O acaso nos vamos a olvidar ahora de que hay, qué sé yo, cuántas mil escuelas hechas en pantanos, como la cárcel esa de qué sé yo, ¿cómo se llamaba? Las Parras, la de la Victoria, la del lío entre Jean Alain y toda esa gente. Le hicieron en unos pantanos, ni que estuviéramos en Jacksonville, en Florida. Bueno, el punto es que el 4% de la educación no ha servido para nada. Así mismo, para nada. Para nada ha servido. Y lo alertaba el presidente Fernández cuando lo atosigaron y lo pusieron contra la pared. Ay, Danilo y Hipólito, los dos científicos del país, lo más científico, lo de la NASA. No firmaron el acuerdo, claro, porque eso eran los grupos de presión. No es que no se le dieran más recursos. El presidente Fernández en el 12 estaba dándole 3.5% del producto. No, querían el 4%. Ahí está, se le ha dado el 4% y lo que ha servido para fabricar candidatos presidenciales. 260 escuelas que se le dieron los adelantos y no empezaron. Ahí vimos en estos días 2.000 millones de pesos ahí. Se le adelantó el dinero, el 20% contemplado cuando vas a hacer una obra. No habían terrenos. ¿Pero por qué no habían terrenos? Porque no lo compraban, porque no le interesaba. Es más, si le donaban el terreno no era negocio para el Ministerio de Educación. Le he comentado casos aquí, yo sé de casos. Y se sabe de casos. Personas que le donaron el terreno. No, pero ese no tenía negocio. Le gustaba en otro sitio porque ahí el funcionario de turno o los pegados de turno podían comprárselo. Le decían, compra todo lo que tú puedes, como me contó una persona. Compra todos los terrenos que tú puedes en todos los sitios. Y iban y se lo compraban a 10 veces el valor. Terrenos en La Cañita, por allá, imagínense ustedes, o Guarícano, al precio de Piantini y de Naco y de Serrayés. Así no, así no. Entonces el 4%, un fracaso ha sido, en términos de eficiencia, en términos de raciocinio. Y los niños no han aprendido nada. Y lo que se ha fabricado son muchos candidatos y muchísimos millonarios. Y ya veremos ese par de auditorías cuando salgan, que deben salir. ¿Qué otra cosa? La reforma de la policía. Estamos en reforma. Con un grupo ahí de gente que de eso no saben ni hostia. Pero bueno, si de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Pero, ok, que se conozca ese tema, se analice. Pero hay otros temas que el transporte, la reforma del transporte. Hay otras, que la reforma a la ley de hidrocarburos. Yo le decía, ¿por usted no vio cuánto se recibe el Estado por el impuesto selectivo al consumo, al hidrocarburo? 4.000 millones había recibido en el semestre. Y por el impuesto especial, 2.000, 6.000 millones. Posiblemente entonces en el año reciba 12.000. Porque la gente presiona y está hablando, se va a eliminar. O sea, hay su detalle. Aquí habrá temas para largo, ¿verdad? Pero ahí está el tema de la reforma de la reforma constitucional, que es la que genera. Por ahí veo el programa, por ejemplo, de Uchi, todos los días con la misma cantaleta y la cantaleta de un video de Leonel Fernández del 95 diciendo que él se oponía, pero en el 2010 se modificó la Constitución. Ese es otro país, bajo otras reglas. Y en el 94 se modificó la Constitución. ¿O usted no se recuerdan que hubo que hacer el pacto por la democracia, donde se creó lo del Consejo de la Magistratura y todo eso? Y se designaron los primeros jueces así. O sea, 2 constituciones y usted quiere venir traer por la greña que el señor dijo aquella cosa. Él dice, está contemplada la independencia. Pues es su posición. ¿Qué incoherencia? Hay otro país, hay otra realidad, hay otras reglas de juego. Eso que usted hace no es más que manipulación. No es íntegro, eso no está bien. Pero bueno, si usted quiere jugar a la política, jueguen a la política. El tema es que, bueno, los partidos van a participar del diálogo. Y eso es importante. Entonces, bueno, ese diálogo fundamentalmente va a estar enfocado en la parte fiscal. El reto es poesía y filosofía y cosas que son importantes, pero a la hora de la verdad a la gente le preocupa su cartera. La cartera, cuánto yo tengo en el bolsillo, cuánto yo tengo cuando pago en el supermercado, eso es lo que importa.
Y eso es lo que importa y que tengo yo que sacar para los muchachos, para los útiles escolares y el colegio, y cuánto me está costando, y la salud, y cuando me enfermo, dónde están los medicamentos. Eso es lo que a la gente le importa. Lo otro es importante, por supuesto, pero es más esotérico, más etéreo. A la gente de a pie, directamente, en el corto plazo e inmediato, es eso. Cuarto en mano y lo otro en tierra. Eso es, y al gobierno también, Pues bueno, lo positivo es que todos los partidos han dicho que van a participar del evento, de las discusiones. Vamos a ver a dónde llegamos, porque son muchos. Habrá que crear temas, sus comisiones, porque son 12 reformas. Habrá que poner cuáles primero, cuáles después, cuáles posteriores, porque no creo que se puedan emprender todas juntas. Imagínate, sería un maratón, como el maratón de Nueva York, que salen como 10.000 atletas corriendo ahí, ese molote. No supongo que no será así, pero bueno, ya definirán la metodología. El pacto eléctrico, la reforma del sector eléctrico. A mí me van a hablar de reforma eléctrica cuando yo estoy en eso desde el año 92, que creamos la ley. Yo fui de los que escribimos la ley eléctrica, trabajando yo en el Banco Central, con una comisión que se designó particularmente para esos fines. Entonces, hicimos el pacto, tenemos compromiso, no entiendo en qué consiste la reforma, así como tampoco lo de la de hidrocarburos. Es para eliminar, ¿con qué se va? Si es para eliminar los impuestos al hidrocarburo, ¿con qué vamos a pagar la deuda externa? Una deuda que ahora, en lugar de haber bajado, ha subido rápidamente. Tenemos un 68, 70% del Producto Interno Bruto comprometido ahí, la relación deuda-producto. Porque los ingresos se cayeron, los gastos han aumentado y todos esos detalles están contemplados y son los que van a discutirse en el pacto. Bueno, pero ahí viene el tema. Habrá que, ¿cómo será que se va a manejar todo eso? Yo espero, supongo que se le dará prioridad a lo fundamental, que es la reforma fiscal, pienso yo. Pero vamos a ver, no soy, ni siquiera formo parte de esas comisiones, ni sé cómo lo manejarán, pero uno elucubrando, ¿no?, plantea el tema. Por otro lado, caramba, la vida tiene sus cosas curiosas. El 29 de agosto del del 2005, pasó Katrina por New Orleans, por Luisiana, y desbarató Luisiana, acabó con las Luisianas. New Orleans, yo estuve en New Orleans en un evento como en el 2008, por ahí, 8 o 9, yo no recuerdo precisamente, lo mismo. Y todavía estaban las casas abandonadas que habían sido inundadas, lo veíamos todos, el desastre que sucedió. Y el French Quarter, donde están las casas bonitas aquellas, donde quedan los bares, Bourbon Street, Canal Street, San Louis Street, todas esas calles, donde todo lo que se oye es música, jazz y fenomenal, que es New Orleans. Todavía se sentían donde había llegado el agua, las marcas, tú las veías y todo eso. Y justamente ayer, este huracán que pasó por aquí abajo, que siguió por Cuba, que se me ha metido en el Golfo, ayer le dio, como dicen en la mamacita, a las Luisianas, y con categoría 4. Y ya los diques, los levees, los diques que tienen de protección, que se rompieron cuando Katrina, ayer fueron sobrepasados por el agua. El nivel de agua, la brisa, el viento, la fuerza de ese huracán, categoría 4, pues ha inundado, tiene ciudades hasta la tambora de agua. Hoy es que van a empezar a hacer el recuento, pero los daños serán catastróficos, más de 1 millón de personas sin electricidad. Eso es lo normal, eso es lo común y corriente. Y ya veremos ahora los rescates, la gente en los techos de las casas, se les avisó que salieran a tiempo por lo que venía. Ahí está el Aida, el ciclón, el huracán Entonces, así están las cosas. Casualmente 16 años hacía de aquel fenómeno, de aquel desastre que había ocurrido. Es curioso, es curioso. Yo pienso que aquí también, creo que un 29 de agosto del 78, ¿cuándo fue? 79, pasó también el ciclón David, por aquí por la República Dominicana, 79. Cuando la fiebre porcina, cuando estaban matando los puercos, yo recuerdo porque ese mismo día me iba yo a estudiar para afuera, yo volé ese día. Y al otro día fue que aquí arrasó la cosa y hubo todo, no se enteró a los meses.
Pero miren ustedes, qué curioso, 16 años celebrando como quien dice el happy birthday, sad birthday, ningún happy. El desafortunado aniversario pasa de nuevo esto ayer. El estado de emergencia declarado por el gobierno americano y todo eso ya veremos. Hoy es que vamos a empezar a ver los desastres, los daños que haya causado. Y la Luisiana que ha ido perdiendo terreno fruto del cambio climático. Y así el presidente que teníamos en los Estados Unidos sea normal, hablando tripegüiro, disparate, que el cambio climático era un cuento chino. Aquí en Dajabón andaban cayendo los peñones como del tamaño de esta taza, así de hielo, granizo. En Europa, inundaciones por un tubo. En la China, inundaciones por un tubo. Y en el oeste de los Estados Unidos, quemándose el país entero. Y así ese anormal andaba hablando triparate, ignorante, sin saber lo que está hablando. Y un planeta que está, que a veces uno no sabe si ya llegamos al borde, si las aguas que enfrían están llegando calientes a los polos, se están derritiendo todos esos en el Ártico, deshielando, entonces eso aumenta el nivel del agua. Y si aumenta la temperatura, aumenta la evaporación, y si aumenta la evaporación, pues más vientos, más brisa, más ciclones, más en un sitio se arman, un desastre, y eso es como una cadena. Entonces los desastres naturales se van multiplicando uno con otro. En un sitio llueve de más y las inundaciones arrasan con todo, y en otros la sequía acaba con todos y se descontrola todo el planeta. Es increíble. Entonces, nos las estamos jugando también de nuevo aquí con el cambio climático, y ahí vemos los resultados. Y en Estados Unidos no acaban de entender que ya con maderita y con sheetrock no se puede construir. Así fue cuando María pasó por la Florida, arrasó y desbarató, porque allá se construye con paneles y cositas. Nosotros aquí, por suerte, ya no se construye ni con madera, pero allá ni siquiera es con madera. Nada más se lleva a Versin y la casa quedaba intacta, con esos horcones, como se le dice antes. Horcones, eran unos trozos de palo así que eran lo que, ¿verdad? El fundamento, lo que agarraba. Aquí se construye con cemento, bloque, o sea que es diferente. Bueno, esperemos que no sean tan grandiosos, aunque sabemos que habrán de serlo los daños allá en Estados Unidos. ¿Qué tenemos aquí en República Dominicana? Pues bueno, ayer el Ministerio de Salud Pública nos notificaba que habían 239 casos para el sábado, que la positividad estaba en 10%. Ven, 1.2, que 5, que 8, que 9, que 10%. Ahí vamos. No es que uno quiera alarmar, estamos muy bien en cuanto a ocupación de las clínicas, 421 pacientes, tenemos 5.000 casos activos, los otros días teníamos 4.000, pero es bastante relativamente bajo comparado, un 10% comparado a lo que teníamos los otros días, 40.000 enfermos de COVID. O no sabemos que están enfermos, la gente no lo sabe o no lo siente o algo, lo que fuese. Estos son los números oficiales que nos brinda Salud Pública. Nos dice que la ocupación de los hospitales nuestros es de un 16%, que de las UCI en cuidados intensivos solamente tenemos 22% de ocupación y un 18% en ventilación, 81 personas. Recuérdese que llegamos a tener 170 y así, ¿no? Eso está muy bien, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, recuérdense que la cifra mágica por la que empezamos aquí dándole seguimiento y yo hacía la salvedad, era el Delta COVID estaba generando un 25% de las preeminencias de los casos nuevos en Estados Unidos, hacía como 2 meses atrás, para aquí lo analizamos, con menos de 10.000 casos nuevos por día, el averaje de los 7 días de la semana, ¿correcto? 9.000 y algo, menos de 10.000, 10.000 promedio. Pues eso ha ido subiendo. La preeminencia del Delta, de la variante Delta en Estados Unidos pasó de 25, 50, 70, 80, 90 y pico. Hoy el 97% de los infectados es variante Delta. Y el 99% de los infectados son no vacunados. Y el número promedio, ahora mismo, ayer, en esta semana,
del promedio de los 7 días, de 10.000 que era hace como 2 semanas, 2 meses atrás, 150, el viernes dije 151.000, ¿correcto? 157.000, miren el crecimiento. Prácticamente es exponencial, es mucho. Entonces, 150.000 infectados nuevos por día. Es por día. Y hay 100.000 internos. Por nosotros tenemos 421. Pero es que allá hay 100 millones de personas, 90 y pico todavía, que no se acaban de vacunar. Ahora, en Luisiana, el 40 y pico % estaba vacunado. Ni siquiera 50 llega. En los hospitales explotados, hospitales que ahora están ya inundados, que no pudieron evacuar a los pacientes. No, esa es una realidad que a mí siempre me ha preocupado y he llevado la voz cantante por aquí, alertando a las autoridades para que no se duerman en sus laureles, porque el fracaso, el que apuesta al fracaso de la administración del presidente Luis Abinader no es más que un desaprensivo. Aquí hay que apostar a que el presidente Abinader tenga éxito, que lo haga bien y ayudar nosotros a que lo haga mejor. Y la lucha política se dará en otros términos, no es el que lo haga peor, sino el que lo haga mejor. Porque al final del día todos estamos en el mismo charco, en el mismo barco. Si viene la inundación, no nos vamos todos. Si hay que cerrar la economía, no nos vamos a afectar todos. ¿O usted cree que no? ¿O usted cree que a usted no le va a afectar? Claro, a esos que salieron del gobierno, que tienen cuartos por ahí guardados en saco, pues acuérdense cómo le llevaban, que decían que a Jean Alain le llevaban en bultos. Sí, porque nada más hablan de que las cárceles, eso era todos los otros temas, pero las bocinas nada más mencionan esa, porque ellos no van a mencionar los otros, los borrados de expediente y todo ese tipo de cosas. Pero no me voy a meter en eso. Eso es de refilón que lo menciono. Toda esa gente, eso no le importa que el país se vaya de bruces. Ellos siempre van a tener cuartos. Si la inflación se mete en 700.000%, ellos van a tener muchísimo cuarto y en efectivo que lo van a ir sacando. Porque acumularon mucho. Si la justicia no le llega y si la ley de extensión de dominio no existe y si no se le incautan esos recursos mal habidos, respetando todos sus derechos y todo lo que haya que respetar, pero a esa gente no le importa, es que se fuñe este país, por supuesto, y ojalá y ellos, para ellos poderse salvar. Yo lo he dicho aquí, yo estoy claro en eso. Yo estoy claro, yo sé lo que es la táctica y lo que es la estrategia y sé a qué apuesta ese tipo de gente. Y usted lo ve que presentan la carita en bute. Bute. No tienen futuro. Ahí no hay futuro, ahí lo que hay es un pasado con una cuenta larguísima y ojalá y ellos se desbarate todo esto. ¿Ustedes creen? Y por eso esa bocina que tienen en los medios, uno tiran de un lado, el otro tira del otro. Pero a la hora de la verdad, aquí la gente consciente y normal apoya al gobierno porque nosotros tenemos que salir de este marasmo que ha salido costoso en términos de vidas humanas, en 4.000 muertos, en términos 4.007 defunciones registradas. Entonces, hay gente desaprensiva por ahí, tú pasas por las discotecas, pero tú lo ves aquí ahí en el Parque de la Sarasota y tú ves el humazo. ¿Tú sabes ese humazo qué es? Son jucas, que eso está y que es prohibido, pero que va, y tú lo ves con los vapers, tirando humo, jalando cosas. ¿Qué le dicen ahora? Que por ejemplo, una doctora, la doctora Verónica Locuar, de la Unión Médica Norte de Santiago, para que ustedes vean, Santiago es el sitio que está teniendo los mayores contagios. De los 300, qué sé yo cuánto eso, pégale a Santiago un paquete, ahí vamos. Santiago lo que tiene es 49% de vacunados, lo mismo que en Estados Unidos, por eso es que yo digo, yo no sé cómo es que aquí, por qué que tenemos tan bajito cuando en otros sitios con una tasa de vacunación parecida a esta, tenemos este desastre. Que la variante gamma que tenemos aquí, que lo están... Entonces, ¿qué dice la doctora de la Unión Médica Norte? Que los no vacunados llegan a los centros de Santiago críticos, es derecho para la UCI, pero que lo decía Cruz Jiminián, el doctor. Entonces esos muchachos, que cantidad de jóvenes, en Estados Unidos antes decían que los niños no se infectaban. Ve tú a ver, 80.000 niños internos
con la variante Delta, porque ¿qué le da? Y a los vacunados nos da y entonces lo pegamos a otros. Y ahí se sigue desparramando el bendito virus por todos los lados. Entonces, oigan esto, Santiago, dice la doctora, que los afectados llegan en estado crítico a los centros de salud. O sea, que será que la Virgen de la Altagracia está metiendo la mano porque no se registra, no concuerdan la data, la realidad con otros aspectos que hemos visto en otros lugares. Alertaba ya en estos días la vicepresidenta y decía, estamos esperando posiblemente un rebrote en octubre. Está juntándose con Casablanca, está adivinando. No, es que se está viendo lo que hay en otros mercados, en otros lugares. Entonces yo lo que no entiendo es los números. Porque si tenemos 50% de Santiago, y Santiago es la segunda localidad más grande del país, ¿cómo es que tenemos 10% de positividad? O sea, hay cosas que a mí no me acaban de cuadrar. ¿Dónde están midiendo? ¿Cómo están midiendo? Las pruebas, quiero decir. Pero el punto es ese, no podemos darnos el lujo de que haya que volver a cerrar nuestra economía. No para nada, señores, para nada. Entonces tenemos que apoyar al gobierno, tenemos que ayudar a empujar la carreta en la misma dirección. En la misma dirección. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Pues convencer a los que nos rodeen, a los que estén cerca de nosotros, a los que dependan de nosotros, para que hagan su segunda dosis, se vacunen, para que aumentemos a nivel nacional, general, lleguemos a ese 70%, para que cuando vengan esas otras variantes que sigan mutando, porque mientras más caldo de cultivo tenga el virus, más probabilidad tiene de ir evolucionando y generando variantes nuevas que puedan ser hasta más resistentes a las vacunas ya existentes. Por eso se habla de la tercera dosis, del boost, del refuerzo. Y todas esas cosas que van sucediendo. Entonces yo creo que el mejor aporte que podemos hacer a la convivencia, está muy bien que estemos aquí en Santo Domingo, en el distrito, que no entiendo qué hacen los que viven, por ejemplo, en Alameda, en Herrera, de aquel lado, cruzando la Luperón. Yo no sé, a eso lo meten preso cuando pasan para allá. No vaya a hacer cosas que uno vaya para allá, entonces lo metan preso a uno. Después de las 12, porque ellos no tienen toque de queda. El lío del distrito y la ciudad grande, Santo Domingo, es un problema. No sé ni siquiera cómo se esté manejando. Pero fíjense ustedes, hay una dicotomía. El distrito sí tiene 70% de vacunación, lo que nos dicen, correcto. Pero entonces el Gran Santo Domingo no. Pero que el Gran Santo Domingo cohabita con el distrito. Entonces hay una mixtura, una mezcla, una emulsión ahí rara que no sé cómo es que está dando unos números que yo, donde estudié, a mí me enseñó, nosotros los números nos importaban poco, nos enseñaban a pensar. Y los profesores lo que te hacían es coger un billete ahí, siéntese, 3 preguntas, ya acabó, venga. Te dio, si te equivocaste, un 12 por un 5, multiplicaste mal, eso, ok. Era el proceso, el procedimiento, y esta fórmula que es, y esto que es, que tú sabías lo que estabas haciendo. Porque al final, después, cuando tú eres profesional, tú tienes todos tus libros de consulta, y ahora tienes internet, tienes de todo. Antes tenías todos tus libros y todas tus cosas, y tus libros para ver los materiales, los códigos, todo. O sea que al final del día lo importante era que tú supieras. Bueno, los números, a mí, realmente, nunca me han dicho nada. Los números tienen que tener una razonabilidad detrás de ella, que la soporte, que le soporte. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a entrar entonces cuando volvamos con ya los temas de la reforma y temas que tienen que ver con el futuro económico de la nación. Venimos en breve, Economía y Mercado.